Muchas gracias por ese canto y querido visitante, quiero agradecerle por su paciencia. Hemos llegado a la parte más, quizás más importante del servicio, y es la predicación de la palabra de Dios. Y quisiéramos pedirles que nos dieran un poquito más de tiempecito nomás para poder ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros a través de su palabra. En Marcos capítulo 10 vemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo en lo más recio de la batalla, en medio de su ministerio, sacando demonios, dando enseñanzas, entrenando a sus discípulos, haciendo milagros, siendo cuestionado, siendo atacado por fariseos. Y en medio de todo esto, el Señor Jesucristo nos da una tremenda ilustración y ejemplo de la fe que debemos de tener a pesar de las tempestades. Y hace una pregunta aquí en el versículo 40 a los discípulos y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? Y les pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Y quiero hablarles esta mañana sobre esa pregunta: ¿cómo no tenemos fe? Aquí encontramos un relato de los discípulos que se encuentran en una situación desesperante. De un momento al otro se encuentran peleando y luchando por su vida. Muchas veces al leer o escuchar de esta historia, pensamos: bueno, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera reaccionado así. Pero la verdad es que uno nunca sabe cómo va a reaccionar a las circunstancias que la vida nos da. Mucho más porque nunca sabe cómo vendrá el día de mañana. En esta vida todo puede estar bien, tranquilo, y en un momento, de repente, se encuentra uno en la tormenta más tenebrosa de su vida, peleando para sobrevivir. Sí, la vida es así. Y no podemos controlar nuestras reacciones a veces, ni mucho menos las circunstancias de la vida. Entonces, ¿qué podemos aprender o agarrar de esta historia para ayudarnos a nosotros cuando estamos en tormentas? El Señor les reclama y les dice: ¿por qué estáis amedrentados? Esa palabra amedrentados significa un profundo miedo. Estar atemorizado es acobardarse. Es interesante que estos hombres eran pescadores, muchos de ellos, hombres que andaban en mares y situaciones así. Eran hombres comunes, no eran profesionales, no eran hombres de altos oficios altos. Eran hombres que sin duda alguna en su niñez o su crianza habían estado en circunstancias en el mar. Pero esta tormenta, algo más sucedió. Les entró el miedo. ¿Usted ha tenido algún tiempo en su vida miedo de lo porvenir? Escuché una vez un predicador decir que tener miedo es pecado. Y le voy a decir la verdad, que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no creo que le sorprende a Dios que nos da miedo las cosas. Yo creo que lo que le sorprende a Dios es cómo reaccionamos cuando viene el miedo a nuestra vida. Por eso la siguiente pregunta que Dios le hace a sus discípulos: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo es que has visto tantas bendiciones y tantos milagros? ¿Cómo es que has escuchado las enseñanzas que yo he dado? ¿Has visto la gloria de Dios manifestarse enfrente de ti? Y le dice a sus discípulos: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Me recuerda de Jonás, a los hombres que andaban con Jonás en Jonás capítulo 1. Si puede llegar allí, Jonás capítulo 1.
Jonás. Es interesante, hermanos, como hombres pescadores, hombres de experiencia, hombres marineros, también son capaces de tener miedo. Jonás capítulo 1, en versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se les acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Eran supersticiosos. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Y dice a Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Estos hombres, dice la Biblia, que pensaban que se partiría en la nave. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación en su vida que siente que su nave se parte por la mitad? Mejores cristianos que usted y yo han tenido miedo en la vida cristiana. Como los discípulos en la barca durante la tempestad, los creyentes atraviesan el agitado mar de este mundo. Y si Jesús está en nuestra barca, aun cuando parezca dormir, no naufragaremos, porque nuestra suerte está ligada a la suya. Él nunca nos dejará. Notemos que él se hallaba en la parte trasera de la barca, donde estaba el timón. Él estaba posicionado en el lugar donde había el control de la nave. A veces, mi hermano, no podemos ver al Señor muy claramente en nuestra vida a través de tempestades, y pensamos que quizás Él nos ha dejado. Pensamos que quizás Dios nos ha abandonado para castigarnos o disciplinarnos. Y no lo vemos porque nosotros estamos enfrente de la tempestad, mirando las olas venir, mirando la tempestad y viendo que la nave se está partiendo a la mitad, y pensamos que este es nuestro fin, y no ponemos atención que el Señor está atrás, en la parte trasera, donde está el timón, el control, algo tan pequeño, pero ese timón está ligado a la parte más profunda del barco, abajo en el agua, de algo que controla la dirección del barco. Muchas veces en las tormentas de la vida, mi hermano, pensamos que hemos perdido el control, cuando la realidad es, mi hermano, que usted y yo nunca estábamos en control. Dios siempre está en control, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Dios, dice la Biblia, que Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Los discípulos no comprendían cómo Jesús podía dormir en tal circunstancia, y lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ocurre lo mismo en nuestros días cuando pasamos por momentos difíciles y tenemos tendencia a pensar que el Señor duerme y no se preocupa por nosotros. ¡Qué equivocación más grande! ¿No fue el Señor que dio el orden: pasemos al otro lado?
Cuando Dios dijo pasemos al otro lado, Él les estaba dando su compañerismo, asegurando su compañerismo, que Él iba a ir con ellos. Les estaba dando una aseguranza que iban a llegar al otro lado, y sus intenciones de Él, que iban a llegar. Él les declaró desde el primer momento, donde dice la Biblia que Él los subió al barco. Dice claramente en el versículo, ahí en el versículo 36, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba y en la barca, y había también con Él otras barcas. O sea, hermanos, su intención era cruzar el mar. Y Él se les declaró cuando les dijo, pasemos al otro lado. Al pensar que a Dios no le interesa, al pensar que Dios perdió el control, es una necedad. Porque los discípulos, hermanos, aún no entendían que Jesús era el Señor omnipotente, y tampoco habían prestado la debida atención a sus palabras. Por eso, qué importante es la predicación de la palabra de Dios. Que no estemos distraídos o nomás aquí escuchando palabras o con otras cosas en nuestras manos. Y poner atención con interés, con cuidado, porque no es palabra del hombre, es palabra de Dios. Que Dios nos ama. Dios es el buen pastor que cuida a sus ovejas, que nos alimenta, que nos pastorea en pastos verdes y también en valles de sombra de muerte. Dios conoce nuestro corazón. Yo no. A duras penas conozco el mío, y aún no lo conozco. Mi intención esta mañana es comunicarle una verdad a usted, y Dios y el Espíritu Santo lo va a aplicar a usted como solo Él lo puede hacer. Si usted en este momento está distraído, no escucha nada, es un domingo más para usted, y qué bueno, y aquí estoy, y ya cuando va a despedir, se le está pasando el tiempo al pastor, y usted no va a agarrar el mensaje que Dios quería darle a usted esta mañana. Tenemos una promesa de Dios, y esa promesa se encuentra en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, días buenos y días malos. Yo estoy con vosotros, no los desampararé, no los dejaré. Yo estoy con todos ustedes todos los días. Mi hermano, yo sé que hay días oscuros, yo sé que hay días duros, días donde pensamos que ya no puedo más, días donde estamos cansados. Recuerdo una ocasión que estábamos nadando, mi hermana y yo, en el mar, y nos agarró una corriente por abajo y nos llevó más lejos de donde estaba el muelle, y la gente estaba parada mirándonos, gritándonos, porque nos había llevado tan lejos de la orilla del mar. Y yo, mi hermana y otra señorita que estaba, que no conocíamos, de repente nos aparecimos bien lejos en el mar, y nadando y tratando de mantenernos a flote, ya tragando agua, ya sabiendo que alguien, si no vienen rápido a ayudarnos, alguien va a comenzar a ahogarse. El cansancio era tan grande, y estábamos luchando por la vida, literalmente. Yo, el menor de las 12, estaba tratando de ayudar a mi hermana a sostenerla arriba, y a la otra señorita también, y yo sabiendo que yo a momentos las sostenía a ellas arriba, y miraba el agua sobre mi cara, y yo abajo del agua, y quería de momento subir y agarrar aire y bajar otra vez lo mejor que podía, pero yo ya estaba cansado. Y comencé a entrar en desesperación y miedo, cosa que a principio eran ellas la de miedo, pero yo entré en un miedo también, porque yo ya sabía que mi fuerza y mi habilidad se me estaba yendo. Era más que un jovencito de 12 años de edad, pero ya se me estaba yendo mis fuerzas. Y es cuando se apoderó de mí el miedo, y comencé a decir, no voy a poder quizás yo sobrevivir eso, pero voy a tratar lo mejor que puedo para darle una oportunidad a mi hermana. Y en ese momento vino a mi mente mi hermana y mis papás. Qué pérdida sería perder a su hija, y perderlos a los dos. Por lo menos van a perder por lo menos a su hijo, pero a su hija no. Un niño de 12 años, me entró el miedo.
Y justo a tiempo llegaron los salvavidas y llegaron con un barco y se bajó uno y se acercó a nosotros, nos subió a la tabla que traía y nos logró levantar. Y el salvavidas se dio cuenta que yo estaba tratando de sostener a ellas y me felicitó y me dijo buen trabajo y me subió y me hizo preguntas. Ya no recuerdo qué preguntó, pero me preguntó que si estaba todo bien. Y recuerdo yo el aliento más grande que yo tenía era que mi hermana no iba a ahogarse. Pero sabe, en la fe, en la vida también, a veces Dios nos permite entrar en situaciones donde entra la desesperación. Y entra el miedo porque sabemos que no podemos nosotros hacer nada. ¿Cómo le voy a hacer, Dios? Si normalmente cuando vienen problemas y afanes yo hago esto, lo otro y salimos adelante, y cuando viene este problema acá, pero Señor, no sé cómo le voy a hacer. Es un anuncio, un aviso de un doctor que voltea para de arriba hacia abajo nuestro mundo. Es una enfermedad o es una pérdida de trabajo o una situación en la casa o con los hijos. Algo sucede que no esperábamos, un accidente, una tragedia, un aviso importante, algo y nos hace perder el control y nos entra el miedo. Con Jesús en la barca de nuestra vida no debemos de temer nada. Las olas enfurecidas pueden golpear nuestra barca y los vientos pueden conmover nuestra vida, pero con Jesús siempre estamos seguros. El mensaje de este pasaje es una respuesta. El Señor les pregunta: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Teniéndome a mí a su lado, teniéndome a mí en el barco de tu vida, ¿cómo no puedes tener fe? Si Él es el que calma la tempestad de la vida. La Biblia dice que era una gran tempestad. Tormentas de conflictos en el hogar, problemas financieros, pérdida de un trabajo, enfermedades, etc. Cualquiera que sea, es mejor pasar por las tormentas de la vida con el Señor Jesús a nuestro lado. Juan capítulo 14 versículo 1 nos dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Dios nos afirma una y otra vez: no tengas miedo. No tengas miedo, no dejes que el miedo te controle, no dejes que el miedo controle tus emociones, no dejes que el miedo infunda tu corazón de falta de fe. Ten fe en medio de la tormenta, porque yo soy el que controla la tormenta. Él nos consuela. Salmo 57, por favor, corriendo ahí. Salmo 57, por favor. Salmo 57. Salmo 57, versículos 1 al 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Oh, querido hermano, debería subrayar eso. Hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de que me acusa, dice Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echando entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Mi hermano, Dios es el que está en control. No importa la circunstancia, no importa el dolor, la acusación, los ataques, no importa la situación, mi hermano, Dios siempre está en control. Salmo 46, por favor, dice la palabra de Dios, versículos 1 y 2. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Oh, mi hermano, Dios está para clarear la mañana. Él está en control de la tempestad.
La Biblia nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Qué tribulación, qué tempestad se ha levantado en su vida? Que le ha hecho dudar de las promesas de Dios, que le ha hecho dudar de lo bueno que Dios es en su vida, que le ha hecho usted, lo ha hecho usted amargo, amargado, que lo ha hecho usted y le ha robado su gozo, que se le ha hecho olvidar a usted de que Dios está sentado en el trono de la gracia y Él no ha perdido el cuidado. Él le está permitiendo a usted y a mí pasar por esa circunstancia dolorosa, sí, pero Dios, hermanos, va a clarear la mañana un día muy pronto. Número 2, Él cuida. Él es el que cuida de nosotros. Versículo 38, los discípulos hicieron una pregunta que tendríamos que confesar esta mañana. Muchos de nosotros hemos hecho la misma pregunta. Versículo 38, y Él estaba en la popa durmiendo sobre una cabezal, dice, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿qué dice? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado? ¿No te importa, Señor, lo que me está pasando? ¿No te duele a ti, Señor? ¿No ves lo que me acaba de suceder? No, parece que no me escuchas, parece que no oigo que me escuchas mis oraciones. Señor, te he pedido y he rogado y nada pasa, Señor. ¿Qué está pasando, Señor? ¿No te importa? Deje recordarle esta mañana que sí le importa a Dios, más que todos los demás. Mateo 11:28, por favor. Mateo 11:28 dice la palabra de Dios así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo. ¿Está cansado, hermana, hermano? ¿Está cargado? ¿Le ha robado el gozo esas tormentas de la vida? ¿Le ha entrado miedo del mañana? ¿Vive inseguro, insegura? ¿No sabe qué hacer? Dice Dios, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. En 1 Pedro 5:7 dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que está diciendo este versículo es, ven y echa tus problemas a mí, porque a mí me importa. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo, dijo el salmista. Salmo 25, por favor. A veces los mares, hermanos, son muy, muy fuertes y nos sentimos que nos ahogamos, que no alcanzamos a ver la salvación o dónde vamos a salir, cómo vamos a salir. Pero el salmista dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. Déjame ver lo que yo no alcanzo a ver. Y dijo el salmista en este Salmo 25:4, dijo, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encaminadme en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado, ¿qué dice? Todo el día. Cristo es el buen pastor que dejó a las 99 ovejas para buscar la oveja perdida. Él es el padre del hijo pródigo que nos espera cada día hasta que regresemos a Él. En Hebreos 4, Él es el fiel sacerdote que se compadece de nosotros. Dios, hermanos, cuida de nosotros. Yo sé que el diablo nos susurra y nos dice, estás solo, estás sola, nadie te quiere, nadie te ha ayudado, Dios no está contigo.
¿Para qué oras? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué pretendes? Mira, tu vida es un fracaso. Mira, tu matrimonio es un fracaso. Mira tus hijos, mira tus finanzas, mira tu necesidad. A ver, ¿dónde están sus supuestos ángeles? ¿Dónde están aquellos que te van a ayudar? ¿Dónde están los hermanos de la iglesia que supuestamente aman a la gente, aman a la iglesia? ¿Dónde están aquellos que según están para ayudarte, que Dios va a enviar para ayudarnos? Es una mentira. Dios no está contigo. No es cierto que Dios te ama. Tú la has regado tanto, has cometido pecados, eres un desastre y Dios nunca te va a bendecir. Estás solo para lidiar con tus problemas, con tus broncas. A ver cómo la haces, porque Dios no está contigo. Ese es el mensaje del diablo. Pero una y otra vez Dios nos recuerda que Él nunca nos dejará. Él es el que cuida de nosotros. Hombres nos van a fallar. Instituciones nos van a fallar. Pero Dios, hermanos, nunca nos va a fallar. Él es el amigo que está más cerca que un hermano. Él es el que está ahí, nos consuela, nos entiende, nos escucha. Él es el que nos oye cuando nadie más nos puede oír. Y ni siquiera estamos orando con la boca, pero con el corazón estamos clamando a Él. Él está a nuestro lado, en los cuartos más oscuros de nuestra vida. Y Él dice: yo estoy contigo. No te preocupes. No te preocupes. Nuevas son cada mañana mis misericordias. Mañana ya tengo preparado el día para ti. Yo sé que la regaste, pero no se te olvide que el justo 7 veces cae y aún vuelve a levantarse. Yo soy el alfarero, tú eres el barro. Y el alfarero es el único que puede agarrar algo que está roto y volver a hacerlo perfecto. Hay cristianos aquí que se sienten miserables y no está bien con Dios, porque usted sabe que ha hecho mal, no tiene una relación buena con Dios y ha resultado usted a enojarse con todo mundo, a odiar a todo mundo, a rechazar la bondad de Dios en todas maneras. Y se ha sometido a una vida de miseria, de amargura. Se le ve en su rostro desde lejos. No está feliz. Y eso viene cuando nos apartamos de la verdad, que Él nos cuida a nosotros. Para terminar, se nos olvida, hermanos, en esos momentos de dificultad, que Él sigue siendo Dios. Reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Ordenó el mismo mar que lo sostuviera cuando Él caminó sobre él. Él hizo el cielo y el universo, dice Juan capítulo 1. Él es la vid verdadera, dice Juan capítulo 15. Él es el camino, la verdad y la vida, dice Juan capítulo 14. Él es el buen pastor que su vida dio por sus ovejas, Juan 10:10. Él es el que sana toda dolencia. Él es nuestro Salvador. Él es el Mesías prometido. Él es Dios. Actitudes de la fe viene de Él, proviene de Él. Y Él se declara: yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. Él no solo es la razón de la Navidad, Él no solo es la razón de nuestro universo, Él es el universo, Él es la Navidad, Él es todo lo bueno, Él es todo lo fiel, Él es todo lo amable, todo lo puro, todo lo santo, todo lo aceptable, toda la paz. Él es Dios, mi hermano. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, Él es la iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Él colgó sobre esa cruz, Él era Dios en carne, pagando por el precio que usted y yo debíamos. El creador del universo, de las estrellas, de los mares, de las ballenas, de toda criatura, de ser humano, el creador colgando sobre esa cruz un pedazo de madera, colgando por clavos en su mano, escupido, menospreciado, burlado, y reconciliando todas las cosas. Ay, no hay nada imposible para ese Dios. Todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, que me fortalece. No hay otro como Él. Preguntaron estos hombres, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él es el yo soy, el Cordero de Dios, el que puede cambiar tu vida. Él pudo cambiar mi vida. Él puede cambiar su vida. ¿Qué tempestad ha venido a su vida que Dios no pueda controlar? ¿Qué tempestad se ha apoderado de su matrimonio? ¿Qué dificultad usted piensa que ya no hay nada que se pueda hacer? Que ya solo se está esperando el fin. Ya no hay más que se pueda hacer con mi vida. Soy un desastre, pastor. Si usted supiera la verdad, pastor, y todo lo que le he hecho yo a Dios, yo no merezco nada de Él. Es verdad, no merecemos nada de Él. Es verdad. Pero Dios nos ama con un amor incomparable, un amor inmensurable, y ese amor le está esperando a usted. Padre, bendice la predicación de tu palabra.